Ya bendiciones, hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Conexión Espiritual. Vamos a estar mirando en el día de hoy la lectura titulada Calamidad en el campamento, en el capítulo 25 del libro de Números. Vamos a orar y así comenzamos. Amado Dios, eres bueno, eres maravilloso y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por poder estudiar tu palabra en esta mañana y te agradecemos de igual manera, Señor, por adiestrarnos, darnos sabiduría y ayudarnos a que asimismo, Padre, podamos seguir aumentando diariamente en lo que es la conexión contigo. Háblanos, mi Dios, en este momento, en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces mirando acá el hecho de que en el capítulo 20 desde el capítulo 21, ¿verdad? Se ve que la nación de Israel conquista estos tres poderes nacionales y las victorias rotundas, triunfos estupendos, pero para algunos hermanos tristemente eso no es suficiente, ¿verdad? Durante este momento y todavía están al otro lado del Jordán y no poseían ni un palmo de la tierra prometida. Entonces su impaciencia llevó entonces a lo que era la crítica y la crítica ardiente del juicio. Empezaron a juzgar, entendiendo, hermanos, que hay una clave, hermanos, para la solidez de la vida cristiana y es que tenemos que darle tiempo a Dios para que Dios obre de acuerdo a su voluntad, no que sea lo que nosotros querramos, de la manera que querramos y cuán rápido querramos, hermanos. Tiene que ser el tiempo de Dios. Entonces los bordes ásperos, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad? Toman tiempo poder suavizarlos, poder ablandarlos. Y llegar a la madurez nunca ocurre de la noche a la mañana, pero sí hace falta, hermanos, que caminemos paso a paso, día tras día y que trabajemos en esto para que no permitamos que estas dificultades, ¿verdad?, nos terminen controlando. Pregunta que podemos hacer en este momento. ¿Está Dios trabajando en los aspectos ásperos de nuestra vida en este momento? Esas partes que no han sido totalmente desarrolladas. ¿Cómo podemos cooperar nosotros en vez de ponernos o tornarnos en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué podemos hacer? Podemos ver, hermanos, que en Jesús y el libro de Números, ¿verdad? Van de lado a lado porque se puede ver, ¿verdad? Que el libro de Números en el Antiguo Testamento nos da una vista de que en Jesucristo era siglo antes de su nacimiento. Le voy a decir la información, si quiere anótela y luego lo puede leer con calma en su hogar. Cuando se habla de la serpiente de bronce, en el capítulo 21 del 4 al 9, y lo comparamos con Juan capítulo 3, versículo 14. Puede hacer la comparación, el contraste de lado a lado. También cuando habla del agua de la roca en Números capítulo 20 versículo 11 y Primera de Corintios capítulo 10 versículo 4. Anote por ahí para que luego lo pueda estudiar. Y como último también cuando se habla del maná en el capítulo 11 del 7 al 9 y el capítulo 6 del libro de Juan, de igual manera, versículos 31 asimismo hasta el versículo 33. Y podemos ver entonces asimismo, hermano, el capítulo que nos corresponde el capítulo 25 cuando se nos habla acá de que el versículo como comienza muestra el gran reto que Israel tenía que enfrentar en este momento. Y el problema más peligroso para Moisés y Josué no era el ejército armado de Jericó, sino la tentación de formar alianzas con las religiones y las culturas paganas de los cananeos. Mire, hermanos, así que eso era más peligroso que la misma batalla, la misma guerra que iban a tener. Porque a veces, hermanos, y no sé si le ha pasado esto a usted, confrontamos, estamos con alguien que nos rodea, que no es una buena influencia para nosotros, y como que de repente la persona cae en un buen estado social, ¿verdad? Ay, es que, ay, mira qué persona más amable, más decente, sin saber, hermanos, que le puede infundir quizás cosas hacia su vida o llenarle su vida de cosas que Dios no quiere que estén presentes en su vida. No estoy diciendo eso para que uno no tenga amistades, hermano, no es eso, sino que tenemos que entender que hay personas que tienen una agenda, un itinerario, ¿verdad? Escondido, que nosotros no lo conocemos. Entonces, la Biblia no menciona cómo los hombres de israelitas se involucraron con la inmoralidad sexual, pero sí sabemos, hermanos, que la prostitución sagrada, disque sagrada, ¿verdad? Y al decir sagrada estamos hablando prostitución hacia los dioses con D minúscula, no a Dios. Era una práctica común entre las religiones cananeas. Quizás al principio no pensaron en adorar a los ídolos, sino en tener relaciones sexuales, pero no pasó mucho tiempo
sin que comenzaran a asistir a las fiestas locales y a las celebraciones familiares que incluían la adoración a los ídolos. Entonces pronto estuvieron metidos de pies y cabeza en las prácticas de la cultura pagana. Su deseo de diversión y placer los llevó a faltar el compromiso espiritual. Hermanos, y le pregunto yo a usted, y me pregunto yo mismo, ¿hemos aflojado nosotros en nuestras vidas las normas para luego justificar nuestros deseos erróneos? Tenemos que tener cuidado. Esa combinación de pecado sexual e idolatría, como después se supo, fue idea de Balaam, como lo dice el capítulo 31, versículo 16, y en Apocalipsis 2:14. El mismo a Balaam que acababa de bendecir a Israel y que parecía estar de su lado. Y es muy fácil entender, hermanos, por qué los israelitas se desviaron. Balaam parecía decir y hacer lo correcto. Al menos lo pareció en un tiempo, en los capítulos 22 al 24 de Números. Pero no fue sino hasta que Balaam verdaderamente ocasionaron un gran daño en sus vidas personales y en su nación, que los israelitas se percataron de que era un hombre lleno de avaricia, que utilizaba la hechicería y que estaba profundamente metido en las prácticas de las religiones paganas, hermanos, y no en honrar a Dios. Debemos de tomarnos el cuidado de evaluar tanto las palabras como los hechos de los que dicen ofrecer ayuda espiritual. Balaam era el dios más popular en Canaán, la tierra a la que Israel estaba a punto de entrar, y representado por un toro, símbolo de fuerza y de fertilidad, era el dios de las lluvias y de las cosechas. Así que cuando se ven a veces en las películas, ¿verdad? Ese toro, eso es lo que representa. Los israelitas continuamente se sintieron atraídos a la adoración de Baal, en la que la prostitución jugaba un papel importante. Durante los años que estuvieron en Canaán, ya que Baal era tan popular, su nombre era utilizado comúnmente como un nombre genérico de todos los dioses locales. La frase trajo a sus hermanos se refería a la habitación interior de la tienda de la persona. Y claramente a la mujer la llevaron a su tienda para tener relaciones sexuales. Entonces, Simri desestimó a tal punto la ley de Dios que hizo entrar a la mujer al campamento mismo. De la historia de Finés se desprende con claridad, hermanos. Esto lo pueden ver en el capítulo 25 del 10 al 11. Si no han leído eso, léalo con calma, por favor. Así mismo. Y podemos ver, asimismo, que en la historia de Finés se desprende con claridad que hay una ira que es adecuada y justificada. Él estaba enojado por su celo de las cosas del Señor. Pero como se sabe, cuándo nuestra ira es apropiada y cuándo debe de reprimirse, ¿verdad? Tenemos que hacernos estas preguntas para saber cuál es que es lo correcto o lo incorrecto en cuanto a lo que es la ira, porque está molesto. Pregunta número uno es por qué estoy enojado. ¿Qué está pasando dentro de mí que me está causando estas emociones, estos sentimientos? ¿Y de quién son los derechos que han sido violados? ¿Son los míos o los derechos de otras personas? Y se está violando la verdad, hablando de un principio de Dios. Y si solo son nuestros derechos los que están en juego, hermano, será más sabio mantener nuestros sentimientos de ira bajo control. Pero si lo que está en juego es la verdad, la ira puede ser justificada. A pesar de que la violencia y la venganza, hermanos, son por lo general una forma incorrecta de expresarlo, como lo fue en el caso de Finés. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que si pretendemos ser más y más como Dios, el pecado debe de molestarnos. Así que no debemos de sentirnos, hermanos, cómodos, ¿verdad? Con el pecado que nos está rodeando. El acto de Finés hizo expiación por la nación de Israel y el castigo divino cesó. Y por causa de esto, sus descendientes llegarían a ser los sumos sacerdotes de Israel, y fue así a lo largo de la historia del tabernáculo y del templo. Así que aprendemos de estos eventos que han tomado lugar. Amado Dios, gracias, Señor, porque podemos entender lo que es este celo de tu palabra, este celo, Padre, de los principios y de los valores, no por discutir, no por crear, Señor, problemas, ni disensiones, ni situaciones con otras personas, sino, Padre, buscando a sí mismo poder honrar tu nombre, honrarte a ti, como lo mereces en nuestras vidas, no permitiendo, Señor, que las prácticas, las tradiciones, los ritos, Señor, que nos rodean, tomen
prioridad, sino que seas siempre tú con la prioridad, Señor, en nuestras vidas. En el santo nombre tuyo pedimos estas cosas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor.